Pensemos un momento en uno de los mayores logros de la medicina moderna, los fármacos antimicrobianos. Son un verdadero milagro, algo que ha salvado millones y millones de vidas. Pero, y aquí viene lo importante, ese milagro hoy se enfrenta a una amenaza gigantesca, una que podría regresarnos a una era mucho más oscura. Para entender bien la amenaza, primero tenemos que recordar por qué fue un milagro. Para darnos una idea de la magnitud de esto, tenemos que viajar a un mundo sin antibióticos. Imaginen el terror de algo como la peste bubónica. Esta cita lo dice todo. Antes de los antibióticos, los médicos simplemente no tenían con qué pelear. Estaban indefensos. Y en su desesperación, recurrían a tratamientos que hoy no suenan a locura, como poner cebolla a serpientes o hasta pichones troceados sobre las heridas. Así de mal estaban las cosas. Y es que, durante la mayor parte de la historia humana, la realidad era esa. Las enfermedades infecciosas eran una amenaza constante, aterradora. Un simple corte, una raspadura, podía ser una sentencia de muerte. No había red de seguridad. Los tratamientos eran básicamente un juego de adivinanzas muy peligroso. Para la neumonía, por ejemplo, hasta bien entrado el siglo XX se recomendaban sangrías. Para la sífilis se usaba mercurio, que es, un veneno potentísimo. Y lo más curioso es que a veces, por pura casualidad, algunas culturas le atinaban. Los egipcios, por ejemplo, usaban pan con moho en las heridas, sin saber que algunos de esos mohos producen penicilina. O los sumerios que usaban miel, que hoy sabemos que tiene propiedades antimicrobianas. Pura suerte. Y lo que de verdad te deja helado es cómo estas infecciones golpeaban la vida cotidiana. Algo tan natural como dar a luz era una de las principales causas de muerte para las mujeres. Pensemos en esto. En la década de 1840, 1 de cada 10 mujeres moría por infecciones después del parto. 1 de cada 10. Ese era el precio que se pagaba en un mundo sin curas efectivas. Pero entonces, todo cambió. De repente, la medicina encontró lo que se conoció como la bala mágica. Fármacos que, por primera vez, podían apuntar y destruir a los invasores, a los microbios, sin dañar a la persona. El concepto clave detrás de esta revolución es la toxicidad selectiva. Suena técnico, pero la idea es brillante y simple. Hay que encontrar algo, una característica, que el microbio tenga, pero que nuestras células no. Y entonces se diseña un fármaco que ataque específicamente eso. Así, se le hace el máximo daño al patógeno y el mínimo daño posible a nuestro cuerpo. Y el ejemplo por excelencia, claro, es la penicilina, descubierta casi por accidente en 1928 por Alexander Fleming. Pero ojo, no fue hasta los años 40 que otros dos científicos, Florey y Chain, lograron purificarla para producirla en masa. Su impacto fue inmediato. Durante la Segunda Guerra Mundial, salvó a miles, quizás cientos de miles de soldados de morir por infecciones en el campo de batalla, un trabajo que, por supuesto, les valió el Premio Nobel en 1945. Ahora, es importante saber que no todos los antibióticos funcionan de la misma manera. Se pueden dividir en dos grandes grupos. Por un lado están los bactericidas, que son como la artillería pesada. Matan a las bacterias directamente. Y por otro están los bacteriostáticos, que son más sutiles, no las matan, pero les impiden multiplicarse. Básicamente las frenan para que nuestro propio sistema inmunitario pueda llegar y encargarse del resto. Y aquí vemos la elegancia de la penicilina en acción. Es una maravilla. Las bacterias necesitan una pared celular súper rígida para sobrevivir, una estructura que nuestras células humanas no tienen. Para construir esa pared, usan una enzima, la transpeptidasa, que crea los enlaces que la hacen fuerte. Bueno, ¿qué hace la penicilina? Llega y bloquea esa enzima, le impide trabajar. Y sin esos enlaces, la pared de la bacteria se debilita, se rompe y ¡pum!, la bacteria muere. Es, en verdad, la bala mágica perfecta. Durante décadas, este arsenal de balas mágicas nos dio una ventaja increíble contra las enfermedades. Parecía que habíamos ganado la guerra. Pero la realidad es que ahora estamos perdiendo esa ventaja. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué fue lo que salió mal? Y la respuesta, en una palabra, es evolución. La increíble capacidad de los microbios para adaptarse. Es la selección natural, pero en cámara súper rápida. Imaginen una colonia de bacterias. Le aplicamos un antibiótico. La gran mayoría muere.
Pero por pura casualidad, por una mutación aleatoria, unas poquitas tienen justo lo que necesitan para sobrevivir al ataque. Y esas pocas supervivientes, ¿qué hacen? Se multiplican y en muy poco tiempo tenemos una nueva colonia entera que es resistente al fármaco. Acabamos de crear, sin quererlo, una superbacteria. Y las bacterias se han vuelto increíblemente ingeniosas para defenderse. Han desarrollado todo un arsenal de estrategias. Algunas, por ejemplo, producen enzimas que literalmente destruyen el antibiótico antes de que les haga algo. Otras modifican la cerradura de su célula para que la llave del fármaco ya no encaje. Algunas incluso desarrollan unas bombas que expulsan el medicamento en cuanto entra. Y otras simplemente refuerzan su pared para que el antibiótico ni siquiera pueda pasar. Son increíblemente astutas. Y aquí está el punto clave, el que de verdad importa. La resistencia a los antimicrobianos no es un concepto abstracto de laboratorio. Significa que procedimientos médicos que hoy damos por sentados, como una cirugía, un tratamiento de quimioterapia o un trasplante de órgano, de repente se volverían peligrosísimos. El riesgo de una infección que no podamos controlar los convertiría en procedimientos que podrían costar la vida. La crisis es grave, sí, pero no es insuperable. Lo que se necesita es una acción coordinada y, sobre todo, entender que todos tenemos una responsabilidad para cuidar estos medicamentos que tanto nos ha costado conseguir. La estrategia principal para combatir esto se conoce como administración de antimicrobianos. Suena un poco formal, pero la idea es muy simple. Se trata de usar estos fármacos de manera racional, inteligente y dirigida. El objetivo es claro: frenar la aparición de nuevas cepas resistentes. Y el principio básico de esta administración se puede resumir en 4 puntos, casi como un mantra. Se trata de usar el fármaco correcto, en la dosis correcta, por la vía correcta y durante el menor tiempo que sea necesario, ni más ni menos. Cada uno de estos puntos es fundamental para que el tratamiento funcione y para minimizar el riesgo de resistencia. Y hay que entender que este problema es mucho más grande que solo los hospitales o las farmacias. El uso masivo de antimicrobianos en la agricultura, en la producción de alimentos, sumado a las veces que se recetan de forma incorrecta en medicina, ha sido como echarle gasolina al fuego. Ha acelerado esta crisis a un nivel global, y por eso la solución también tiene que ser global. Pensemos en esto para cerrar. La era de los antibióticos, esta era milagrosa, empezó por una casualidad, por un golpe de suerte en el laboratorio de Fleming. La gran pregunta que debemos hacernos ahora es si por nuestras propias decisiones, por nuestras propias acciones, vamos a dejar que termine. El futuro de la medicina moderna, tal y como la conocemos, depende de esa respuesta.